Listo, podemos empezar. Ya. Espera, ya. Uno del 6 del 21. Esta clase es de 5. No, de 4 a 5 y media. A 4 a 5 y media. Ya. 5:30 p.m. Muy bien. Muy buenas tardes, estimados jóvenes estudiantes de literatura. Estamos acá reunidos en nuestro curso de lecturas literarias, que tiene la ventaja de ser un curso operacional, operativo, en el sentido en que se basa en la actividad principal de la lectura. Y yo les había dicho en una clase anterior, ya lo había explicado en alguna medida, pero ahora que ya estamos entrando formalmente, ya esta es nuestra segunda clase, entonces necesitamos fundamentar, decíamos, el sentido de esta expresión lecturas literarias hispanoamericanas. Decíamos que el curso se llama así y debe practicarse así en la medida en que el eje principal de relación, el eje principal de desarrollo del curso será a través de lecturas constantes. Lecturas constantes de textos de diferente género o especie que correspondan a la literatura hispanoamericana, ¿no? Entonces les había dicho que me interesaba fundamentar la importancia de cada uno de estos conceptos, porque tampoco crean ustedes que en este curso ustedes simplemente van a leer, sino que van a leer, van a analizar, van a participar, van a investigar, van a desarrollar sus exámenes parciales, sus prácticas. Los queremos ver en un trabajo constante, ¿no? Y para ese motivo también habíamos preparado unos materiales de lectura que están en el aula virtual, de manera que ustedes no van a tener ningún problema en este momento, mientras voy haciendo el examen del concepto mismo de lecturas literarias, de cómo va a funcionar. Ubíquese por favor en la página 27 de su antología, ¿no? A partir de allí vamos a ir trabajando con la mayor seriedad posible, con la mayor rigurosidad posible, la lectura de un conjunto de textos que pertenecen efectivamente a nuestras literaturas hispanoamericanas. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, con respecto al concepto de lecturas, nosotros en el curso vamos a practicar una lectura artística, es decir, no una lectura plana, no una lectura imperfecta, sino hasta donde sea posible, una lectura adecuada, rítmica, que respete las normas con las cuales están escritas los textos literarios, que se adapte incluso al tipo de voz de los personajes, harán una verdadera recreación. Eso es lo que me interesa, eso es lo que yo voy a intentar hacer en algunos ejemplos, ¿no? Y luego de esa lectura tendremos también que entrar a determinar dónde reside la literariedad de esos cursos, de esos textos que hemos leído, ¿no? Primero los leemos, nos compenetramos de sus contenidos, ¿no? No son textos muy extensos, de manera que podemos ir trabajándolos, especialmente este primer texto que será el punto de partida de nuestra lectura. Iremos trabajando incluso estrofa a estrofa, y luego hablaremos, repito, de la literariedad, ¿no?
Es decir, ¿dónde está la literariedad de estos versos, de estos textos que les hemos puesto a ustedes? Quiero decir, ¿dónde está la calidad, la ficcionalidad, la trascendencia, la profundidad del texto literario en sí, y de qué manera se vincula a la literatura hispanoamericana? De qué manera este texto es una expresión de la literatura hispanoamericana, que por su propio nombre, como nos está indicando, es una literatura vastísima en el espacio, ¿no? Vastísima en el espacio porque, como creo que lo hice en la clase anterior, incluso con presencia de un mapa de un globo terráqueo, les indiqué que el continente americano, ¿no?, es un continente que va desde el polo norte hasta el polo sur, ¿no?, por supuesto con una geografía muy diversa, ¿no?, en cuanto a temas, tipos de regiones, etc., pero que en todo caso de ese continente americano tenemos que excluir en principio a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se expresa literariamente en otra lengua que es el inglés, ¿no? No quiere decir que la vamos a ignorar, no, porque hay nexos entre la literatura en lengua inglesa, la literatura norteamericana, que a su vez se diferencia de la literatura inglesa de las islas que están en Europa, ¿no? Eso parece una paradoja, pero es así. Es el caso de dos literaturas que están escritas en la misma lengua, pero que sin embargo son diferentes entre sí. Eso también, diríamos, en alguna medida ocurre en la literatura hispanoamericana, y como indicamos, comprende toda la producción literaria de México hacia el sur, ¿no? México pasando por toda América Central, ¿no?, por todos estos países centroamericanos. Luego llegamos a América del Sur, que es la parte del continente donde nos ubicamos nosotros. Pero ahí también descubrimos que no todo el continente hispanoamericano pertenece literariamente a lo hispanoamericano, porque por razones históricas, por razones que ustedes conocen, por la conquista que hubo entre los siglos XVI, aproximadamente a partir del descubrimiento de América, que es a fines del XV, el siglo XVI, dos de las potencias europeas, España y Portugal, se lanzaron, ¿no?, en mar abierta, y de pronto en ese viaje aventurero de conquistadores dispuestos a todo, se encontraron de pronto con un enorme continente que impedía, diríamos, que esos barcos pudieran continuar su viaje a través del océano que ellos pensaron que era, digamos, inacabable. No, allí estábamos nosotros, el continente americano. Entonces, a partir del siglo XVI, nuestros países fueron invadidos, fueron conquistados, fueron dominados, fueron sujetados a los regímenes monárquicos, ¿no?, de España y Europa, y allí fueron naciendo, pues por la inmensidad de nuestro territorio, fueron naciendo todos estos países. Creo que en total somos 21 naciones formalmente hispanoamericanas, ¿no? Creo que sí. Recuerdo haber cantado, cuando era niño, un himno sobre las Américas, que ya no he vuelto a escuchar, seguramente se canta, ¿no? Entonces estamos hablando de 21 naciones en las que predomina el español, ¿no? Con esto quiero decir también que en esos mismos países de los que estamos hablando, tomemos por ejemplo el caso peruano, que es nuestro país, en nuestro país es verdad, nadie lo puede negar, el español no solo es el idioma de la comunicación cotidiana, no solo es el idioma más importante de la comunicación cotidiana, sino que además es también el idioma literario más importante de nuestras letras, razón por la cual, digamos, en los cursos que ustedes llevan, ¿no?, predominan los cursos en español, ¿no?
lo cual no quita, y el criterio me parece bueno, que también se hayan establecido en el plan de estudios que ustedes llevan literaturas orales, o literatura quechua, o literatura aymara, ¿no? Es decir, estamos reconociendo plenamente, estamos sacudiéndonos de ese colonialismo, de ese complejo de pensar que somos inferiores a los europeos, de ninguna manera, ¿no? Por el contrario. Entonces, dentro de este panorama hispanoamericano, vamos a centrarnos en cada uno de los países, no en todos, ciertamente sería una utopía pensar que vamos a hacerlo, pero sí vamos a irnos centrando, y esto de manera también aleatoria, porque es un curso libre en ese sentido, no tiene una secuencia cronológica. Nosotros aquí hemos establecido como punto de partida de nuestro viaje, porque es un viaje idiomático, es un viaje literario, es un viaje geográfico, es un viaje histórico, es un viaje trascendente, es un viaje literario, es un viaje de conocimiento. Lecturas literarias es un curso que pretende acercarlos a ustedes de manera, diríamos, sistemática y a la vez libre, con textos importantes de nuestras letras, para lo cual es necesario que ustedes participen activamente, ¿no? Muy bien, entonces, para comenzar el curso, les diré, ¿ya ubicaron la página 27, por favor? ¿Sí? ¿Podrían confirmar? Este es un grupo pequeño, ¿no? Pequeño, vamos a ver. Vamos a determinar si estos alumnos existen o ya no están más, ¿no? Porque nunca sé si están o no están. Jiménez está. Jiménez no está, por ejemplo, ¿no? Luego, Loero. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señorita Loero. Buenas tardes, presente. Gracias. Señorita Loero, ¿no? Correcto. Que el audio es medio curioso, a veces uno se escucha, no se escucha. Luego, el señor Marcos J., o la señorita, disculpe, Marcos J. Johara. Osorio César. Presente, profesor. Ya. Muy bien, entonces están presentes en este momento Loero, la señorita Loero y el señor César Osorio, ¿correcto? Que me parece que en la clase anterior sí participaron, acá los veo, más bien extraño aquí la presencia. Medina también, profesor. Sí, extraño la presencia de Medina. Medina está presente, acaba de responder. ¿Cuál es? Porque creo Sí, que había... acaba de responder presente. Acaba de ver. Profesor, estoy también. Medina también está presente. Sí, está presente. Medina Rafael, ¿correcto? Así es, profesor. Ya está, muy bien. Medina Rafael, los tres están presentes y los tres van a participar. Medina Rafael. Es un grupo pequeño, pero por lo que recuerdo sí participaron. Alguien, Osorio, que sí está presente, dio una información muy amplia, muy valiosa sobre don Andrés Bello, venezolano, ¿no? Muy bien, entonces quiero explicarles para que luego ustedes entren a participar. Recuerden que este es un club de lectores, ¿no? Lecturas literarias hispanoamericanas. En eso quiero que seamos expertos, en eso quiero que nos destaquemos. ¿Por qué razón es que yo he elegido, por favor estamos en la página 27 de nuestro material del curso, por qué he elegido no todo el Martín Fierro? Ojo, que lo tengo aquí, ¿no? Aquí está mi edición, esta valiosa edición muy completa y que nos ayudará a resolver algunos problemas
porque ya sabemos nosotros como lectores que cuando estudiamos un texto antiguo o un texto de otra región o de otro país, no podemos encontrar con problemas o de carácter histórico o de carácter semántico o de ambos tipos, ¿no? Eso es lo que ocurre con los textos de las literaturas hispanoamericanas. Igual, por ejemplo, un nicaragüense que lea a un autor peruano puede encontrar un peruanismo y no sepa qué significa, ¿no? Pasan esas cosas y hay que tomarlas en cuenta también en todos sus detalles, porque la literatura es un arte hecho con palabras, ¿no? Y bueno, como las palabras, decía Rubén Darío, las palabras tienen su peso, ¿no? Y tienen también su simbolismo. Entonces, cada palabra que ha utilizado estos autores tiene un peso también. Bien, queríamos explicar por qué razón es que estamos comenzando este recorrido, este viaje literario a través de las literaturas hispanoamericanas. ¿Por qué estamos comenzando con la obra Martín Fierro del autor argentino José Hernández, ¿no? Porque igual podríamos haberla comenzado con un autor de otra nacionalidad. Estamos comenzando porque es una obra importante, ¿no? Importante de la literatura hispanoamericana. No sé si alguno de ustedes ya llevó literatura hispanoamericana del siglo XIX. ¿Alguno de ustedes ya llevó o no? ¿O todavía no? No lo he llevado, profesor. De hecho, este es el primer curso que llevo de la rama de hispanoamericana. Ya, correcto. Bueno, si es así, enhorabuena, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, hemos creído por conveniente comenzar con algunas... este libro que tengo aquí a la mano es un libro famoso, es un libro clásico. Quieran o no, ustedes deben leerlo completo, ¿no? Deben leerlo completo. Esta, por ejemplo, es una edición especializada de una editorial famosa de España que se llama Cátedra de Letras Hispánicas, ¿no? Esta es la 10ª edición, es la 10ª edición. Entonces, esos son detalles propios de la lectura, ¿no? Y ahí abro la página y veo que dice allí, el autor, ¿quién es? José Hernández. En este caso, el nombre del personaje es más recordado que el nombre del autor. Una cosa paradójica, ¿no? Pero ocurre. Bueno, entonces dice ahí, el gaucho Martín Fierro, luego debajo dice, la vuelta de Martín Fierro, ¿no? Edición de Luis Sáenz de Medrano. De esa versión que tiene, diríamos, las calidades, ¿no? Propias de una edición de un curso universitario, de estas ediciones, de esta edición hemos tomado las versiones. Puede ser que se me haya pasado alguna errata, lo señalaremos, porque para eso tengo yo el original aquí. Ahora, algunos datos de carácter histórico y de carácter político, de carácter social y literario, para poder entender las razones por las cuales, repito, me he atrevido a comenzar este viaje literario por las páginas de la obra Martín Fierro, ¿no? Bueno, esta obra, como les he indicado, pertenece a la literatura argentina, pertenece históricamente al siglo XIX, es decir, es una obra con la cual de alguna manera también estamos celebrando el bicentenario, porque recuerde que el bicentenario ocurrió durante el siglo XIX, hace 200 años. Propiamente, bueno, cada país se independizó en determinada época. Por ejemplo, el Perú se independizó entre 1821, que vino San Martín e independizó formalmente el país, aunque seguía todavía el virrey en nuestro territorio,
hasta que llegó Simón Bolívar y en la batalla de Ayacucho, bajo la conducción del mariscal José Antonio Mariscal Cáceres, ¿no?, se consolidó la independencia americana. Entonces, el proceso de independencia hispanoamericana ocurrió durante el siglo XIX, es decir, estamos en el siglo del bicentenario de nuestras precarias independencias, ¿no? Ahora, el primer país en independizarse fue precisamente Argentina. Los argentinos, ¿no?, en 1810 dieron por terminada su relación de dominio con respecto a la monarquía española e iniciaron la ruta de su país. Argentina, como ustedes saben, es un país de gran extensión, enorme extensión, ¿no? Y allí había existido un virreinato tanto o más poderoso que el nuestro, porque ocurre que con el transcurrir de los siglos, si bien en el siglo XVI y XVII el virreinato más importante era el de Lima, el del Perú, en el propio siglo XVIII, ¿sí?, los europeos, los españoles cambiaron ciertas orientaciones, dieron ciertas direcciones diferentes, entre las cuales, por ejemplo, dejaron de lado el monopolio de los puertos. Hasta antes de esa decisión, todo el comercio tenía que hacerse a través del Callao. Pero a partir de esa fecha ya se abrieron las posibilidades de hacer comercio con todos los puertos que existieran, tanto en el Atlántico, que es el caso de Argentina y Uruguay, como el caso del Pacífico, que son todos los países, ¿no?, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, etc., ¿no? Muy bien. Entonces, pero al comenzar, diríamos, la vida independiente de Argentina, los argentinos, la clase dirigente que lideró el proceso de la independencia, se encontró con un primer gran problema, que sería el problema poblacional, el problema territorial. Y es que Argentina era un enorme país, una enorme extensión, ¿no? Es inmenso. Argentina es más grande que el Perú, y con eso ya les digo bastante, porque el Perú es un país muy grande. Pero a diferencia del Perú, que es un país tan variado, porque tiene usted la costa, tiene usted la sierra, tiene usted la selva, y cada una de esas regiones es un mundo aparte. En cambio, Argentina no tiene esa diversidad, ¿no? La famosa pampa argentina, que es una pampa enorme, nace a los pies de la cordillera de los Andes y luego se prolonga, ¿no?, a lo largo de miles de kilómetros hacia el sur, hasta llegar prácticamente al polo sur, donde tiene sus límites con Chile, ¿no?, que también es un país que se extiende así de norte a sur. Bueno, entonces ocurrió que el problema número uno, el territorio era inmenso. Dentro de esos territorios inmensos, dentro de la gran pampa argentina, la población española era muy incipiente, es decir, la población que quedó luego de la independencia era mínima para estas grandes extensiones, ¿no? Eran pequeños poblados, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero. La única gran ciudad era Buenos Aires, y el resto de las provincias, Santa Fe, en cambio, eran ciudades distantes entre sí, ¿no? Argentina era la que llevaba la voz cantante, porque además, como era el puerto, había sido, después de muchas luchas intestinas, había sido establecido Buenos Aires se estableció como la capital de esta República Federal de Argentina, ¿no?, que está formada por
Buenos Aires y varias provincias, se encontraron con otro problema, y es que esa enorme pampa argentina no había sido poblada. ¿Por qué? Porque no había población local. ¿Qué es lo que había? ¿Quiénes habitaban ese inmenso territorio? Habitaban los gauchos. ¿Y quiénes eran los gauchos? Los gauchos sin duda eran descendientes de los conquistadores españoles, de las primeras oleadas de conquistadores que habrían llegado pues, en el siglo XVI y XVII, ¿no? Y esos gauchos se establecieron en ciertos pequeños lugares, más que pueblos, se establecieron una suerte de campamentos, porque la vida que hacían los gauchos era una vida más bien nómade, ¿no? Porque a la presencia de estos gauchos, que sin duda descendían de los españoles que vinieron como conquistadores, ¿no? Al la presencia de estos grupos humanos, existía también en la pampa argentina una enorme cantidad de ganado vacuno, por circunstancias un tanto misteriosas, ¿no? Este territorio argentino había resultado muy favorable para la proliferación de enormes, de miles o quizás millones de vacunos, ¿no? de vacas, de toros, etc. Y por eso los gauchos, diríamos lógicamente, que no tenían mucha inclinación por la agricultura, menos por la industria, que todavía no había sido establecida, se dedicaban, diríamos, toda su vida giraba alrededor de la crianza y del sacrificio de los vacunos que estaban a manos de ellos, ¿no? Las fronteras entre provincia y provincia no estaban muy bien delimitadas, entonces estos gauchos hacían una vida nómade, un día aquí, otro día allá, se fueron extendiendo a lo largo de este territorio, fueron poblando, estaban allí también las vacas que proliferaban y ellos podían pues carnearla, ahí es donde nace la famosa costumbre de las parrilladas argentinas, que luego, después de muchos años, invade a nuestros países, y por eso es que ahora ustedes, en más de una oportunidad, en la época no pandémica, seguramente han participado de una parrillada. Bueno, se establece una cultura en todos sus aspectos alrededor de este ganado que abunda en las pampas argentinas, la parrillada, el bife, los chorizos, todo esto es parte de este territorio que forma parte de Hispanoamericano. Este territorio hispanoamericano, como hemos dicho, estaban los gauchos. Los gauchos se constituyen en familias más o menos informales, porque está el gaucho, el papá, está una señora, la esposa y algunos hijos, ¿no? Y así iban también, creció la población de los gauchos, pero creció de manera limitada, y además los gauchos se mantuvieron en una situación, como les digo, de poco desarrollo económico social. Como tenían el principal recurso el primer recurso a la mano, que era el recurso del ganado vacuno, que no les había costado un precio, sino que simplemente los habían cogido de esos extensos territorios de la pampa argentina, ¿no? Entonces toda su vida giraba alrededor de esa riqueza que la naturaleza les había regalado. Pero ya sabemos que las riquezas no duran siempre, sobre todo cuando vienen y parecen que caen del cielo. Muy bien, estaban los gauchos, y bueno, nos falta mencionar también a los indios, ¿no? Desde ese punto de vista, lo que hay que señalar es que tampoco el territorio argentino había sido escenario
de una gran cultura prehispánica, como había ocurrido en México, como había ocurrido en el Perú, en Bolivia, ¿no?, en Ecuador. Es decir, no había nada, ninguna cultura que se aproximara de lejos, ni siquiera de lejos, al gran desarrollo, por ejemplo, del Tahuantinsuyo en el Perú, o del Imperio Azteca, o el Imperio Maya en las regiones norteñas del continente. De manera que ahí también el desarrollo de estos grupos originarios, de estos pampeanos, porque así se le llamaba, o se le llamaba también indios, porque realmente lo eran, ¿no? Y estos indios pues también tenían una vida nómade, ¿no? También ellos disfrutaban de la riqueza del ganado vacuno, de pronto también existía una gran cantidad de caballos, así que tanto los gauchos como los indios tenían este tipo de vida nómade, ¿no? Este tipo de vida que no se desarrolla alrededor de la agricultura o de la construcción de las casas, de los pueblos, las industrias, los oficios. Todo esto no se había desarrollado en esta parte de nuestro territorio hispanoamericano. Pero en Buenos Aires, ¿no?, en Buenos Aires, quienes dirigían el gobierno tenían esta gran preocupación, ¿no? Tenemos un gran país, sí, pero no hay gente, ¿no? No hay pobladores que pongan a trabajar, que cultiven la tierra, o que se creen pueblos, o que comience el desarrollo de las diferentes actividades comerciales que luego permitan que Argentina se enriquezca y pueda crecer como país y ofrecer su comercio internacional, ¿no?, al mundo. La situación entonces en Argentina era una situación de precariedad económica. Era un lugar de riquísimos recursos económicos, pero no había la mano de obra. Los gauchos, como les he indicado, tenían una vida errante, una vida libre, ¿no? Y para ellos eso era suficiente, ¿no? Además, ese es otro dato interesante, o dos datos interesantes que tengo que darles. Los gauchos, dentro de esta vida errante, nómade por las pampas, habían desarrollado también una cultura, y esa cultura se expresaba, por ejemplo, en que los gauchos eran afectos a tocar la guitarra. La guitarra sí es un instrumento que se difundió bastante en esta zona enorme de la Argentina. Tenían las guitarras y desarrollaron también, como en los tiempos medievales, así como en Argentina, en España se habla del Mester de juglaría. De alguna manera los gauchos también, ¿no?, también desarrollaron esta habilidad, esta afición por el canto, ¿no?, por el canto, por lo que se llama la payada con Y, ¿no? Entonces eran personajes nómades, eran personajes cuyo mundo era un mundo rural. De vez en cuando chocaban con los indios, porque los indios tampoco eran muchos, pero por otra parte, como hemos indicado, en Buenos Aires sí estaba la clase dirigente a la que le interesaba el desarrollo del país, ¿no? Y entonces, especialmente el presidente Domingo Faustino Sarmiento, hacia más o menos 1870, estableció una política de apoyo a la migración, ¿no? ¿Y de dónde iban a salir esos migrantes? Si solamente estaban los gauchos y los indios, y las vacas, ¿no? Y las vacas y los caballos. Era un país eminentemente campestre, y el gaucho era el símbolo de esa Argentina del siglo XIX, de esa Argentina que
vivía un modo de vida prácticamente, podríamos decir, rural, sin un mayor desarrollo, a pesar de ser un territorio, como le digo, plano, que no ofrecía pues muchas dificultades como si las tuvo el Perú, por ejemplo, para hacer las carreteras. Hasta hoy nuestra geografía ha dificultado muchísimo el desarrollo, la comunicación de nuestros pueblos, mientras que ellos eran un extenso territorio donde no había mayor dificultad. Les digo esto porque he tenido oportunidad de recorrer gran parte, claro, ya en tiempos posteriores, cuando ya había pueblos, pero incluso hay una provincia que se llama La Pampa, ¿no? Así, con ese nombre, y efectivamente es una gran pampa, y luego en esa pampa hay la capital de allá le llaman provincia, ¿no? Está Santa Fe, está Rosario, está Mendoza, Santiago del Estero, está Córdoba, que hoy es una gran ciudad, pero en esa época no existían las ciudades, solamente existía este gran país con todos esos recursos, ¿no? Y ustedes saben que la actividad económica, la actividad social, la actividad poblacional es parte fundamental de un pueblo. Entonces el gobierno argentino propició, ¿no? Dio una ley para que esos territorios se poblaran, ¿no? Se llenaran de seres humanos. ¿Y de dónde vino esta migración hacia la Argentina? La migración no vino de ninguno de los países vecinos, sino vino de Europa, calculen ustedes, desde el otro continente, ¿no? Cruzando el mar Atlántico, imagínense. Es que la situación en Europa era una situación también de pobreza. Había muchas personas, muchas familias, ¿no? Muchos individuos que no tenían tampoco una vida, un nivel económico adecuado. La industria estaba recién, bueno, ya estaban los países europeos industrializándose, acá todavía no, pero sobraba mucha mano de obra. Entonces muchísimas familias europeas, principalmente de España, de Italia, de Alemania y quizá de otros países, Portugal probablemente también, todas esas masas que no tenían trabajo, esas familias cuyo futuro era incierto, se atrevieron a realizar una suerte de nueva conquista del territorio hispanoamericano, particularmente en la Gran Pampa Argentina. Pero esta vez no fue una conquista violenta, no fue una conquista como la del siglo XVI, sino fue simplemente la llegada de barcos tras barcos que comenzaron a arribar principalmente a Buenos Aires y comenzaron a extenderse a lo largo de esta gran pampa argentina, ¿no? Como también ocurrió, recuerden ustedes, en Estados Unidos, que también era un gran territorio despoblado, y aprovechando esa situación se trasladaron oleadas de migrantes de Inglaterra y se hicieron dueños de ese país, ¿no? Eso hay que recordarlo, esa simetría, esa semejanza que hay entre lo que ocurrió en Hispanoamérica y lo que ocurrió en el sur de América, en Argentina y Uruguay, que como ustedes muy bien saben, son los países más europeizados, ¿no? Los apellidos argentinos son apellidos de italianos, ¿no? Italianos, de franceses, de españoles, etc. Es decir, también, claro, hay población mestiza, lógicamente. Los indios no dejaron también de existir, los gauchos también. Pero, ¿qué ocurrió entonces en estas circunstancias, ¿no? Llegaban oleadas de migrantes europeos y había que ubicarlos en ciertos lugares, pero algunos de esos lugares estaban ya poblados. Allí estaban los indios, ¿no? Aunque su vida era muy nómada, era muy errante, ahí estaban. Y claro, se
se sintieron un tanto fastidiados de que de pronto comenzaran a aparecer nuevas poblaciones, nuevas personas de otro continente y comenzaron a instalarse con el consentimiento del gobierno argentino, el gobierno central instalado en Buenos Aires. Pero como el asunto era dar las mayores facilidades a esta migración, que es uno de los grandes temas de la literatura hispanoamericana desde el siglo, del siglo XIX e incluso desde antes, ¿no? Pero especialmente del siglo XIX. Entonces, las autoridades argentinas, todos estos gobernantes que estaban en Buenos Aires, entre ellos principalmente don Domingo Faustino Sarmiento, le escribió una carta a otro presidente diciéndole que por favor, para favorecer la migración europea, ¿no? Para favorecer la migración y para facilitar el que estos migrantes europeos se pudieran establecer donde lo crearan conveniente, para crear pueblos, para poblar el territorio y para constituirse una nación poderosa. Entonces este presidente Sarmiento, famoso autor de esta obra que se llama Facundo, Civilización o Barbarie, entonces Sarmiento dijo: la civilización la pone Europa, la civilización son los europeos que vienen a nuestro continente y la barbarie hay que eliminarla. Y la barbarie principalmente está formada por los gauchos, ¿no? Que son sobrevivientes de etapas anteriores, son gente informal, gente dedicada al canto, gente dedicada a la guitarra, a la vida libre, a la vida campestre, y estos personajes pues no deben ser parte del proyecto de modernización de nuestros países, ¿no? Esa era la posición del gobierno, eliminar en lo posible la presencia de los indios y los gauchos. Y para ello, incluso, como también ocurrió en Estados Unidos con la famosa conquista del oeste, en Argentina, en esa época, se realizaban también, ¿no? Incursiones a esa pampa poblada aún por gauchos y por indios, ¿no? Es decir, por personas o por seres que vivían ahí y que se resistían pues a ser expulsados de aquello que era su territorio natural. Pero curiosamente, los gobernantes de aquella época, en vez de propiciar la fusión, en vez de propiciar el acercamiento entre esos sectores, lo que determinaron es eliminar en lo posible a los indios y también a los gauchos, porque con respecto a los gauchos dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente con los gauchos. Como son gente errante, nómada, que no tiene familia y que además son buenos jinetes, vamos a levarlos, ¿no? Levarlos es capturarlos a estos gauchos, hacerlos formar parte de los ejércitos que constituyó Argentina y llevarlos hasta esas zonas de frontera, que eran las zonas donde estaban los indios, y entonces vino el enfrentamiento entre los gauchos y los indios, terminaron matándose entre unos y otros, y prácticamente es en esos tiempos, en esa época, y como consecuencia de esta política de apoyo a la migración europea nuevamente, es que los gauchos no existen, ya no hay gauchos en Argentina, o si los hay, pues habrá pero un mínimo de población gaucha, a pesar de que ellos eran pobladores con más derechos de vivir en esos territorios, ¿no? Pero no, el gobierno argentino de aquella época determinó apoyo total a la migración de fuera, porque iba a tener el desarrollo, la modernidad, se iban a crear pueblos, se iban a instalar ferrocarriles, escuelas, hospitales, fábricas, es decir,
y se iba también a explotar mucho mejor el ganado vacuno y todas las riquezas posibles que hicieron efectivamente a Argentina un país de un gran potencial económico. Ellos también siembran el tigre, pero para eso era importante eliminar a dos adversarios de ese supuesto desarrollo de modernización. Esos dos sectores a los que había que eliminar eran los gauchos y los indios, ¿no? Y entonces, mediante esta política de formar ejércitos de gauchos, ¿no?, y llevarlos a la frontera, de esta manera en la práctica los gauchos y los indígenas desaparecieron del territorio argentino, de la Pampa Argentina, ¿no? Y hay un testimonio, incluso está eso escrito y de vez en cuando se recuerda este famoso personaje, Domingo Faustino Sarmiento, estaba, como les digo, totalmente de acuerdo con la desaparición de los gauchos y de los indios. Fíjense ustedes, pónganse a pensar, ¿no? Compartían la misma nacionalidad, pero por razones sociales, por razones económicas, ellos, los que estaban en Argentina, que por cierto vivían en otro nivel social mucho más elevado, mucho más moderno, no veían ni a los gauchos ni a los indios como sus compatriotas, sino como enemigos que había que desaparecer para propiciar de esa manera que la migración europea fluyera en grandes cantidades a fin de poblar estos extensos territorios y crear esas provincias, esas ciudades, esas industrias, ¿no?, esas poblaciones, esos ferrocarriles. Literalmente es la construcción de un país que estaba prácticamente despoblado. Pero así como había gente como Sarmiento y otros que estaban a favor de la extinción del gaucho y de la extinción del indio, también había políticos, ¿no? Es el caso de José Hernández, y ya vamos entrando a la lectura de el Martín Fierro. José Hernández, en cambio, era también un argentino, ¿no? También era un hombre importante como Domingo Faustino Sarmiento y otros líderes de aquella época. Y entonces José Hernández, disculpen, estaba por la integración. Él decía, ¿por qué los vamos a sacar a los gauchos? Los gauchos son propios de Argentina, son un símbolo de nuestra nacionalidad. ¿Por qué vamos a sacar a los indios? Aunque él se preocupó, José Hernández se preocupó mucho más por los gauchos que por los indios, porque encontraba, ¿no?, que era algo injusto que esas personas, que esos hombres que eran miembros de una cultura tan especial como es la cultura de los gauchos, ¿no?, fuera expulsada, porque incluso se enteró que Sarmiento había dicho en alguna oportunidad, por favor, no se hagan problemas, si hay que matar a un gaucho, hay que matarlo, porque lo único que tienen de humanos es la sangre roja, ¿no? Así que no se hagan problemas. Y él mismo, ¿no?, él mismo se encargaba o propiciaba o grandes grupos de personas equipadas con armas llegaran hasta esos lugares y eliminaran en lo posible a los propios gauchos y a los indios. Bueno, uno de estos indios, uno de estos gauchos que vivía una vida feliz y tranquila, que vivía una vida idílica, rural, campestre, ¿no?, sin mayores urgencias, vivía también dentro de una pobreza, y eso es algo que hay que reconocer, ¿no? Entonces, José Hernández, el autor de este famoso poema que se publica en dos partes, la primera parte en 1872, ¿no? Él
defiende a los gauchos por todos los medios posibles, ¿no? A través del periódico, porque él tenía un periódico, entonces defendía a los gauchos. Era parlamentario, entonces en el Parlamento igual defendía a los gauchos. En cualquier tribuna donde él tuviera oportunidad de estar, siempre estaba en defensa del gaucho. Pero casi nadie le hacía caso, ¿no? Entonces él se le ocurrió, dijo, bueno, ya que no me hacen caso como parlamentario, ni como periodista, ni como persona que expresa una opinión, voy a escribir una historia, dijo él. Voy a escribir un libro, ¿no? Eso fue aunque él dice folleto. Voy a escribir un folleto, dijo, un folleto sobre este miembro de la nacionalidad argentina a quien se quiere exterminar, ¿no? A quien se quiere acabar, ¿no? Y entonces tomó la pluma, el lapicero, y se puso a escribir este gran libro peruano que habla sobre el caso de este grupo humano de los gauchos, principalmente, en menor medida de los indios, ¿no? Escribir esta suerte de elegía o de homenaje, esta suerte de remembranza de esta forma de vida que es parte de la nacionalidad argentina. Entonces, de esa idea generosa de José Hernández de defender los derechos, hoy que tanto se habla de derechos humanos, escribió pues en homenaje a los gauchos principalmente, y para ello utilizó cierta forma de construir el gran poema nacional llamado Martín Fierro, ¿no? Del cual hemos tomado algunas estrofas como un primer acercamiento a la literatura hispanoamericana. Es decir, la primera gran, quiero decir, para los efectos de nuestro curso, el ingreso a la literatura hispanoamericana lo estamos haciendo estrictamente no en un sentido histórico, sino más bien en un sentido humano, en un sentido cultural, social, porque la obra Martín Fierro en realidad es una suerte de epopeya del pobre, epopeya del gaucho, epopeya del hombre que se ve desprotegido del gobierno de su país, que más bien se ve obligado a abandonar su vida tranquila, que es la vida que tenía este gaucho, ¿no? Esta vida campestre, rural, alrededor del ganado vacuno, que era suyo, ¿no? Alrededor de las reuniones. Y lo interesante además es que los gauchos mantuvieron una propia muy peculiar de hablar, es decir, el castellano no evolucionó tan rápido como en otras partes, ¿no? El castellano se mantuvo, diríamos, el castellano de siglos pasados. Por eso, en cierto sentido, también el Martín Fierro es una obra desde ese punto de vista idiomático, desde el punto de vista léxico, desde el punto de vista de la rítmica, es un testimonio valioso de las características de la literatura hispanoamericana, ¿no? Entonces hemos tomado algunos cantos que son los primeros en los que de alguna forma se expresa la poética del gaucho. El gaucho se define a sí mismo como un hombre al que le gusta cantar, ¿no? Y que va a utilizar este poema, ¿no? Como una
denuncia del sacrificio al que está siendo sometido. Y realmente fue un sacrificio, como he indicado, porque los gauchos finalmente desaparecieron, ¿no? Es verdad que a los argentinos le decimos los gauchos, pero los gauchos no existen propiamente. No ocurrió, felizmente, en el Perú. El indio existe. El indio, incluso que no está integrado, existe. Más los mestizos, que también existimos, que también descendemos del tronco español y del tronco prehispánico. Pero en cambio, ¿qué ocurrió en Argentina? Propiamente el exterminio de este grupo que había formado parte durante siglos de esa realidad, que había construido una vida campestre, una vida tranquila alrededor, una vida austera, que ciertamente no queremos tampoco hacer una idealización, pero lo cierto es que hasta el momento, diríamos, la vida del gaucho transcurría dentro del marco de lo que sería una economía, una vida rural, campestre, campesina, austera, con pocos recursos económicos, y una de cuyas pocas alegrías era la de montar el caballo, viajar, hacer las parrilladas, y en esas reuniones salía a relucir el arte de cantor de los gauchos. Se escribían poemas utilizando este tipo de estrofa que se llama la sextina, ¿no? La sextina. Vamos a ver allí, voy a leer las dos primeras estrofas. Ahora, por otra parte, ya que estamos hablando de lecturas literarias, ¿no? Ciertamente, ustedes se darán cuenta que este español del siglo XIX no es el mismo español del siglo XXI, ¿no? Es cierto que usa el verso, es una obra íntegramente escrita en verso, cuya primera parte salió en 1872 y cuya segunda parte salió en 1879, porque al salir el Martín Fierro y mostrar realmente cómo se había comportado el gobierno argentino con los gauchos, esto fue una gran conmoción en Argentina. Causó un rechazo. ¿Cómo era posible que el gaucho, hombre pobre, hombre noble, hombre libre, había sido privado de su libertad, de su pobreza, ¿no? Y fue entonces el Martín Fierro, como un poema de nuestra literatura, creada no exactamente por un gaucho, porque Rafael Hernández no era un gaucho, pero sí era un hombre que conocía el mundo gaucho. Probablemente viajaba a algún lugar o quizá tendría alguna propiedad, tenía una relación muy intensa con esta cultura, con esta poesía, y por eso, al crear el poema, utilizó este lenguaje que ahora nos puede sonar un tanto arcaico, pero que en el fondo es el lenguaje que los gauchos utilizaban en aquella época, ¿no? Voy a, entonces, en la página 27, leer, en primer lugar, un par de estrofas, ¿no? Voy a tratar de leerlo un poco con el tono del gaucho, y luego analizaremos en estas dos estrofas también, ¿no? La métrica, si hay rima, luego las figuras que van apareciendo, porque el propósito de Martín Fierro fue, diríamos, evocar la vida, la etapa feliz de la vida del gaucho, y luego también la época de su desgracia, cuando es levado por el Ejército Nacional, es extraído de su contexto familiar, se destruye su familia, y cuando el gaucho vuelve, después de haber servido al ejército para exterminar a los indios, vuelve a su pago, como ellos dicen, vuelve a su lugar, no encuentra nada. ¿Por qué?
porque la mujer se ha tenido que ir, ¿no? Los hijos, cada uno por su lugar. Entonces, en ese sentido, el gaucho es pues esta historia triste, esta historia conmovedora, pero real. De manera que desde ese punto de vista podemos decir que este texto de la literatura argentina, esta obra clásica de la literatura argentina, es un ejemplo de literatura que trata un problema real, un problema dramático, prácticamente la desaparición de un grupo cultural propio de nuestra realidad, que ese ha sido en otros casos también lamentablemente el criterio de los gobiernos o los grupos de poder de desaparecer o de mantener en la pobreza, que es el problema del Perú, por ejemplo, ¿no? Donde la pobreza ha crecido tremendamente. Entonces el Martín Fierro expresa esa situación que predominaba en Argentina, más o menos en los años 860, ¿no? Porque la República Argentina se liberó en 1810, pero digamos que entre 1810 y 1950 o 60 no hubo todavía mayor interés en establecer una política de exterminio del gaucho y de apoyo a la migración. Eso vino un poco después, a partir de los años 1860 aproximadamente, ¿no? Aquí en esta edición tengo todos esos datos, ¿no? Vamos a ver, acá un ratito si hay algún dato. Bueno, acá leo una frase dicha por un crítico, ¿no? Leo el texto del crítico y luego la cita que corresponde a Leopoldo Lugones, un importante escritor argentino. Dice, construyó Hernández a partir de estos... Bueno, vamos a leer todo esto porque nos permite entrar todo esto que dice aspectos de la creación poética. Vamos a irnos un poco atrás en este libro del cual he tomado luego las coplas que sí leeremos. De cuanto llevamos dicho, se desprende, suponemos, que lo que en la obra es representación, según la terminología de Bühler, queda vivificado por la funcionalidad estética de su lenguaje, la misma que la sitúa a gran distancia de los escritos noblemente panfletarios de Hernández. Como ya hemos aclarado desde el primer momento, los ideales de justicia de que rebose el texto no garantizaban en modo alguno el valor literario de este. El texto puede llamarse poema y poema social por añadidura, porque encierra ante todo esa secreta condición mediante la cual el material que se ha recogido de la realidad exterior al poeta queda trabado y armonizado en un sentido profundo, mediante la magia de la palabra en la cual se sume y se trasciende. Entonces, aunque el Martín Fierro habla de un hombre pobre, sin embargo, el lenguaje, la calidad artística, la trascendencia del texto es algo que conmovió a los lectores y conmueve hasta ahora. Hernández, sigo con esta cita hasta llegar a lo que dice Leopoldo Lugones. Hernández se plantó su obra con todo rigor. De su voluntad de composición es muestra evidente lo que expone en su carta prólogo a don José Zoilo Míguez, que precede a la primera parte, y en sus 4 palabras de conversación con los lectores, proemio a la segunda. Y acá citamos las palabras de José Hernández, el famoso creador del poema. Dice, me he esforzado, dice en la carta, si no me equivoco, en presentar un tipo que personificara
el carácter de nuestros gauchos, concentrando el modo de ser, de sentir, de pensar y de expresarse que les es peculiar, dotándolo con todos los juegos de su imaginación llena de imágenes y de colorido. Termino la cita de Hernández y continúo. Más adelante añade que se ha empeñado en imitar ese estilo abundante en metáforas y su empleo constante de comparaciones, en copiar sus reflexiones, en dibujar el orden de sus impresiones y de sus afectos, en retratar, en fin, este tipo original de nuestras pampas. Evidentemente esta exposición constituye todo un planteamiento de procedimientos técnicos, literarios, que subrayan ese propósito de composición y revelan a la vez que la obra no está concebida con un arrebato romántico. A esto podríamos añadir lo expuesto en 4 palabras acerca de las motivaciones del gaucho al cantar, su preferencia por el octosílabo, ¿no? Porque está construido efectivamente en las sextinas, pero cada verso tiene 8 sílabos y también, como vamos a ver, hay una rima, ¿no? Entonces, dice, la intencionalidad realista, porque es un poema realista, copiar, retratarse, es evidente, pero insistamos, se trata de un realismo muy distinto al que Hernández encauzaba por los canales periodísticos y parlamentarios. Hemos dicho que José Hernández tenía como su causa fundamental la defensa del gaucho, ¿no? Entonces aquí en este poema también defiende al gaucho, pero lo defiende con los medios artísticos, no con los medios que son propios del periodismo o de la tribuna política, ¿no? Dice, recoger los juegos de imaginación del gaucho requería llevar a cabo también un acto de imaginación y consecuentemente de libertad. En este sentido podemos afirmar que Hernández hizo con su Martín Fierro y con todos los demás personajes del poema lo que todo creador auténtico, fingir su realidad, siendo básicamente reales, trasladarlos a una realidad literaria que no traiciona aquella de la que proceden, pero tiene a la vez su propia inmanencia. Esto es lo que le permite, por ejemplo, manejar a sus criaturas con esa licencia llena de fresco ingenuismo en sus entradas y salidas, crear la ambigüedad respecto a quién sea en ciertos momentos el relator de los hechos y utilizar preferentemente una forma estrófica a las usadas habitualmente por los gauchos. Es decir, los gauchos reales utilizaban la sextina, la estrofa de 6 versos. Por lo demás, pienses en el reproche de Borges sobre determinadas tonalidades de sentimiento que él considera impropias del hombre de la Pampa, y en las objeciones de no pocos eruditos sobre inexactitudes lingüísticas del poema, rupturas, en fin, de la norma por todas partes. ¿Construyó Hernández a partir de estos supuestos un poema épico? Así lo han venido sosteniendo muchos críticos desde Lugones, al cual pertenece esta rotunda afirmación. Y acá cito lo que dice Leopoldo Lugones, un gran escritor argentino, dice lo siguiente: como todo poema épico, el nuestro expresa la vida heroica de la raza, su lucha por la libertad contra las adversidades y la injusticia. Martín Fierro es el campeón del derecho que le han arrebatado, el campeador del ciclo heroico que las leyendas españoles inmortalizaron 7 u 8 siglos antes, ¿no? Esto es lo que dice Leopoldo Lugones. Entonces, desde ese punto de vista también podríamos decir que
el Martín Fierro, ¿no? Es una suerte de recreación del antiguo español, ¿no? Para cantar a la tragedia del gaucho, José Hernández recurrió al uso de formas estróficas que ya estaban en desuso, ¿no? Así como Cervantes usa también en su novela recursos propios de la novela caballeresca, la novela pastoril. De la misma manera también este autor hispanoamericano del siglo XIX utiliza la sextina hernandina, utiliza la estrofa, el léxico del español de los viejos tiempos. O sea que por ese motivo también en Garza se relaciona con el español, con la literatura de los siglos pasados. Por eso hemos querido comenzar y vamos a ver, y también ustedes van a leer, voy a leer las dos primeras estrofas, ¿no? Para que se muestre precisamente a través de ellas cuál es el propósito que se propone este yo poético, ¿no? Claro, detrás está don José Hernández, pero en realidad, ¿no? El modo en que él construye el poema demuestra la gran diferencia que hay entre el autor literario y el yo poético, que es un gaucho, ¿no? Un gaucho, claro, un gaucho ficcional, pero ese gaucho ficcional fue creado de manera muy adecuada por un autor como José Hernández, que como parte de su lucha por este tipo representativo de la realidad argentina, le dio la voz, ¿no? Es decir, a través de lo que dice este yo poético se está expresando el ideario de José Hernández de defensa, pero él prefiere dar esta labor de defensa a la propia voz, al propio sentimiento, a la imaginación, al arte de cantar, a la construcción de la payada de un gaucho, como si fuera realmente un gaucho perseguido, como lo fue el protagonista de este poema, ¿no? Leo estas dos primeras, algunas estrofas para que ustedes se orienten y porque en la próxima clase vamos a continuar ya con un trabajo más exhaustivo, pero vamos a aprovechar para leer y hacerlos leer a ustedes también, porque quisiera que por unos momentos ustedes se consideren también gauchos, ¿no? Ese ha sido también el propósito de cómo el lector debe también identificarse con los diferentes personajes que encuentra, y en este poema es tan maravilloso que no queda más remedio que transformarse durante los momentos de la lectura de cada sextina en una especie de gaucho, ¿no? Bueno, así comienza, ¿ah? Y yo voy a ir señalando luego quienes van a seguir interviniendo. Vamos a aproximarnos a algunas estrofas de este gran poema que ustedes también en algún otro curso más adelante volverán a tratar. Dice 1, 2, 3, 4, sí, cada estrofa se le llama la sextina hernandiana, ¿no? Por la que la sextina de ese tipo. Bien, leo las dos primeras estrofas. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento, ahí debe haber un error, que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a contar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua
se me ayuda y se me turba la visión. Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas, así como dice, así como ustedes están viendo, y que después de adquiridas no las quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaron en partidas. Mas ande otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular, ni los fantasmas lo espantan, ¿no? Ni los fantasmas lo espantan. Y desde que todos cantan, yo también quiero cantar. Cantando me he de morir, cantando me han de enterrar, y cantando he de llegar al pie del Padre eterno. Desde el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. Vemos que todo este canto en realidad está destinado a que el propio gaucho se presente como tal, ¿no? Y que demuestre su propósito de cantar. O sea, todas estas estrofas que hemos leído y las que seguramente vendrán a continuación tienen este sentido, ¿no? Pero como vemos allí, en cuanto a las estrofas hernandinas, vemos que si numeramos los versos, y ustedes pueden hacerlo también, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vamos a ver en la primera estrofa, termina cantar, vihuela, en el verso 2, al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela, y ya hay una rima. Entonces ahí ponemos ahí una A para señalar que ambos versos se parecen, ¿no? Luego dice, una pena extraordinaria, como la ave solitaria, ¿no? Ahí tenemos otros dos versos que tienen la misma rima, ¿no? Con el cantar se consuela. Y en el último verso de la sextina hernandina tenemos otra vez la presencia de un verso que rima con los versos 2 y 3, ¿no? Les pido a ustedes que vean si este esquema se mantiene o se cambia, pero vemos la tendencia a que en la sextina hernandina 1, 2, 3, 4, 5 versos riman internamente entre sí. Por ejemplo, el verso 2, el verso 3 y el verso 6 riman entre sí con la terminación ela, 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 ¿no? A su vez, los versos 4 y 5 riman con la terminación aria, aria, ¿no? Y queda un verso, el primero queda enteramente libre, ¿no? A ver, vamos a ver cómo se da. Los invito también a que ustedes analicen. Vamos a analizar la segunda estrofa. Vamos a ponerle igualmente, siempre vamos a repetir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver, vamos a ver cómo funciona la rima en este caso, ¿no? Cielo, no rima hasta el momento con ninguno. Luego viene pensamiento, ¿no? Ahí sí establecemos la rima, que rima con momento, ¿no? Y luego tenemos los versos 4 y 5, que también riman entre sí, que voy a contar mi historia, me refresquen la memoria, ¿no? Y el último verso, vine a este mundo a cantar, ¿no? Que en este caso está solo, ¿no? O sea que, si bien es cierto, se mantiene la presencia de la rima, sin embargo, el modelo tiene pequeñas variaciones, ¿no? Hemos visto que en
la primera cuarteta, solamente queda libre un verso, ¿no? Los 5 establecen relaciones de rima internas. En la segunda estrofa, en cambio, tenemos 4 versos que riman entre sí, que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a ir, esos 2 riman entre sí, que voy a contar mi historia, me refresquen la memoria, ahí otra rima, y el último verso, el último verso rima con el segundo, ¿no? Que ayuden mi pensamiento y aclaren mi entendimiento, ¿no? Entonces siempre, lo que estamos descubriendo es que solo un verso queda libre, que normalmente es el primero, o parece ser que en algunos casos es el último, y luego en los siguientes versos sí hay rima, ¿no? Todo esto pues le da una suerte de magia, una suerte de valor artístico, ¿no? Y ojo que hemos dicho que el gaucho que canta, ¿no? Es un gaucho que se acompaña con la guitarra, de modo que esto se va alternando también con el uso de la guitarra y probablemente también con el acompañamiento de alguna bebida, ¿no? Porque generalmente este tipo de poema supone un auditorio, ¿no? Está escrito pensando más en lo oral que en lo escrito, ¿no? De ahí precisamente que muchos argentinos, bueno, no solo argentinos, ¿no? Recuerden y reciten, ¿no? Evoquen cada una de estas estrofas. Entonces, este es el poema con el cual vamos a seguir trabajando en la siguiente clase, así que les pido a ustedes, trabajar todo ello, pero antes, todavía no estamos terminando, pero antes sí quisiera algunas intervenciones de ustedes acerca del contexto al cual me he referido, del contexto que origina la creación de una obra como esta y digamos en qué medida esta génesis del Martín Fierro es propia de la literatura hispanoamericana y se ha repetido en algunos otros lugares, en algunos otros momentos. O cualquier pregunta que esté relacionada con esta primera obra con la cual hemos iniciado nuestro trabajo de lecturas, y veamos también en qué medida este texto tiene el valor testimonial de dar cuenta del proceso curioso, diría yo, del proceso contradictorio de cómo un país sacrifica a su propia población o aparte de ella, le sacrifica como un recurso para dar lugar a gente que viene de fuera, ¿no? El gaucho sin duda plantea no solo el problema del destierro, no solo el problema de la marginación del gaucho de su mundo natural hacia el mundo de la frontera para terminar con el indio, sino que también plantea el otro gran problema de la migración europea, ¿no? La gran migración europea. Por eso Argentina, y ustedes lo saben bien, es pues un país muy europeizado, ¿no? Aunque claro, posteriormente ya la migración se ha dado también de los países vecinos, pero el Martín Fierro ilustra también, por un lado, la extinción del gaucho y por otro lado, la incursión, la presencia de estas corrientes migratorias europeas que le dieron a estos dos países, pero principalmente a Uruguay y Argentina, este carácter de países europeizados. Ahora, hay que señalar que este poema es parte de un fenómeno más amplio, ¿no? Del cual también hablaremos en la próxima clase.
el gaucho es parte de lo que se llama el fenómeno de la literatura gauchesca, ¿no? La literatura que alude al mundo gaucho en el propio del lenguaje del gaucho. La obra cumbre de este género es precisamente el Martín Fierro, ¿no? Es una obra polémica, es una obra realista, es una obra de crítica, pero al mismo tiempo es una obra que evoca ese pasado idílico, ese pasado idealizado, austero, duro, primitivo, pero de hombres que no tuvieron la oportunidad de participar en su proceso de construcción de su nuevo país, sino que fueron eliminados o fueron utilizados simplemente como mano de obra o personal para liquidar a los indios, ¿no? Y efectivamente también los indios fueron eliminados, no existen propiamente indios en Argentina y está ya ahora poblado por gente, bueno, mestiza, con raíces europeas y de otros países panamericanos, pero prácticamente aquellos dos grandes personajes, dos grupos específicos que se mencionan en el poema ya no existen, ¿no? Es un caso en el que una obra literaria demuestra el proceso de extinción de ese grupo social. Y ese proceso de extinción, y ahí está lo interesante del Martín Fierro, está contado por un miembro de ese grupo que se extingue, pero no se extingue por las leyes de la naturaleza, no, se extingue por las decisiones políticas tomadas por algunos de sus compatriotas que desde el sitial del poder determina la extinción de este grupo humano. No sé si hay algunas preguntas acerca de esto, de este poema o de lo que hemos tratado hoy día. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Como tarea queda la de leer completas las estrofas del material, ¿no? Y también, por cierto, consultar otras fuentes. ¿Usted quería preguntar algo a propósito? Sí. Sí, profesor. Solamente recordar un poco que históricamente este proceso es similar al proceso, o tal vez incluso hasta se inspira en las clases gobernantes del país, de Argentina y esa zona, con el proceso del pionero norteamericano. Claro, lo hemos mencionado. Sí. El pionero norteamericano estaba industrializando el país, pero a su vez estaba intentando aniquilar a las poblaciones. Así en ese sentido. Lógicamente, en un contexto donde había pues esta prédica de que había razas superiores y razas inferiores. Así es. Que Hipólito Taine me parece que había ayudado a difundir, ¿no? Y el mismo Darwin, y en fin, ¿no? Sí. El contexto ideológico se prestaba mucho para este tipo de segregación entre las clases sociales. Así es. ¿Usted es el señor? ¿Quién es el que ha hecho uso de la palabra? Rafael Medina. Señor Medina, gracias, señor Medina. Sí, su aporte es muy valioso. Nosotros lo habíamos mencionado también, que esa, refiriéndonos en algún sentido a Borges, que esa es una de las grandes ironías o simetrías irónicas que ocurren en la historia. Como usted bien ha señalado, en el sur, en Argentina, ocurrió un fenómeno comparable, semejante al que estaba ocurriendo en América del Norte. Es decir, la diferencia estaría en que en Argentina ya había un gobierno, ¿no? Y un gobierno que debió proteger a quienes eran parte de esa flamante nación. Pero los gobernantes que pertenecían al grupo de los románticos argentinos, ¿no? Ellos no fueron capaces de defender a los gauchos ni a los indios. Simple y llanamente a unos los convirtieron en los soldados del ejército para exterminar a los indios
y a los indios pues los extinguieron de esa manera, ¿no? Para que pudieran venir las grandes oleadas de europeos, de migrantes europeos, que han hecho de esos dos países países de gran influencia europea, ¿no? Eso es algo comprobable. Y por otra parte, como ha señalado el señor Medina, efectivamente en el norte, yo creo que en el norte el caso fue peor, porque como esa gran zona donde está Estados Unidos, bueno, sí había indios, es verdad, pero ¿qué pasaba con los indios? Los exterminaron, igual como exterminaron a los indios de Argentina, también ahí en el sur hubo un exterminio, y no solo eso, sino que además pasadas las décadas, y ya en pleno siglo XX, no usted, pero yo, bueno, porque usted es una persona más joven, pero yo y la gente de mi generación, y seguramente algunos anteriores a mí y algunos posteriores a mí, hemos visto muchas películas sobre la famosa conquista del oeste, ¿no? Los vaqueros, una serie ya en el mundo del cine, como en el mundo de la televisión, que han ilustrado este proceso, que en el fondo es un proceso injusto, ¿no? Que es un proceso totalmente injustificable, porque ningún pueblo tiene el derecho de apoderarse de un territorio de otra parte del mundo e instalarse ahí y establecerse allí y exterminar a quienes han sido los pobladores. Así que en ese sentido, señor Medina, me parece muy pertinente su apreciación, y bueno, creo que eso es lo que representa el Martín Fierro. En el Perú otros son los problemas que hemos tenido, ciertamente, ¿no? Ya lo veremos en su momento, pero ahora entonces estamos abocados a seguir trabajando con el Martín Fierro. Vamos a aprovechar todos los aspectos, ¿no? Un examen tanto del contenido como de la forma. Vamos a ilustrar con algunas otras. Por ejemplo, lo interesante es que por ejemplo, Jorge Luis Borges, ¿no? Que tiene alguna crítica a este poema, sin embargo, con los años él también terminó admirando al Martín Fierro, y no solo eso, sino que además se inspiró en alguno de estos personajes del Martín Fierro, ¿no? Para escribir también algunos episodios, algunas historias propias de su imaginación, ¿no? Así que con esta lectura pues hemos ingresado a la lectura, al acercamiento a esta obra hispanoamericana, ¿no? No es solamente importante para Argentina, sino también para nosotros. Hemos ingresado al estudio y continuaremos aún con esta obra, ¿ya? De momento lo que pido que es que ustedes lo lean, y en la próxima clase sí vamos a participar y leer todas las estrofas que están dentro del material del curso, aunque pueden también traer otros materiales complementarios acerca de este mismo texto de la literatura argentina. Con estas palabras damos por terminada la clase de hoy, y ya nos veremos el próximo jueves en el mismo horario, ¿ya? Ese día sí solamente señalaremos algunas tareas más específicas para que ustedes puedan ir participando, pero ya en todo caso esta es una invitación a que ustedes lean el Martín Fierro, ¿no? Conozcan más acerca de esta gran obra de la literatura hispanoamericana, a la cual hemos elegido, ¿no?, por las razones indicadas, como una obra representativa de lo que ha sido la realidad de nuestro continente, de este continente que en estos momentos también está sumido en la incertidumbre, ¿no? Como todos los hispanoamericanos y en realidad todos los habitantes del mundo. Muy bien, muy buenas tardes y nos vemos en la siguiente reunión.
Mirando. Hasta la próxima clase. Sí, la próxima clase nos vemos. Hasta la próxima, profesor.